Apreciados hermanos en Cristo, les saludo en el nombre de nuestro Señor. Y como devocional para este fin de semana, les propongo meditar sobre esta frase, débiles en la fe. Esto se desprende de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 1 adelante, donde dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Quiero dejarlo hasta ahí. Quiero resaltar el hecho que el apóstol señala que en la iglesia de aquel entonces, la iglesia primitiva, específicamente dirigida a los romanos y que se extiende hoy para todos, dice recibir al débil en la fe. Por otro lado, en esta carta donde le da algunas instrucciones respecto a aquellos que guarden el día sábado, aquellos que no lo guardan, aquellos que se abstienen de comer ciertos alimentos, y dentro de ese contexto el apóstol enfatiza en estos puntos, en esta carta, para lo cual él señala, por ejemplo, en el versículo 2 dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. Entonces nuevamente resalta al débil, que es una persona legalista y respecto que come ciertas cosas que indica la palabra y otras no. Entonces nos dice el apóstol que no debemos criticar, no debemos preocuparnos si lo hace o no lo hace. En el versículo 3 nos deja claro: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y después insiste: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerles estar firme. En síntesis, el apóstol, refiriéndose a los débiles en la fe, por diferentes circunstancias queremos identificar que existe en la iglesia aquel perfil, que en algún momento existen algunos débiles en la fe. Pero por otro lado, en misma carta de Romanos, seguimos leyendo en el capítulo 15:1, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces aquí nos queda claramente establecido que para la iglesia de Dios existen algunos hermanos fuertes y otros hermanos débiles, por diferentes circunstancias. Y en ese punto donde quiero hoy día profundizar un poco, considerando en definitiva que, de acuerdo a la palabra de Dios, en la iglesia tenemos hermanos desde la mirada de la fe que son fuertes y hermanos que son débiles en la fe, como lo indica acabo de leer. Por otro lado, también la palabra nos dice que los fuertes, de alguna manera, y se desprende, son todos aquellos. ¿Quiénes son los fuertes? Que son personas activas en las cosas del Señor. Así como el apóstol Pablo, y retrocede un poco hacia atrás, está diciendo: así que los que somos fuertes, ahí se incluye el apóstol, debemos soportar la flaqueza. Entonces, tomando como referencia al apóstol, aquellos que son fuertes son aquellas personas que están activos en las cosas de nuestro Señor, están sirviendo, están participando en la obra, están trabajando para Dios, están íntimamente vinculados a las cosas de Dios. Y por otro lado, ¿quiénes serían entonces los débiles? Son aquellos que no participan en estas cosas de nuestro Señor, o porque no han recibido buena enseñanza, o simplemente porque no tienen una buena exhortación de parte de un líder espiritual, o viven bajo el legalismo todavía, o simplemente porque hay problemas familiares, laborales, personales que lo han absorbido y están lejos de activar en las cosas de nuestro Dios. Por ende, nosotros debemos tener estas consideraciones presentes. ¿Y Dios qué nos pide? Por un lado, a los que son fuertes, a los que están activos, a los que están trabajando en lo que sea, en las cosas del Señor, ¿qué nos pide? Por un lado, recibir a los débiles, recibir al débil en la fe, acogerlo, porque debemos mirar a nuestro prójimo como Cristo miró a la iglesia, recibirlo. Por otro lado, no corrijamos a aquel que está débil en la fe, no lo exhortemos duramente, porque él necesita amor, cariño, necesita que lo acojamos. Y finalmente, se puede desprender de todo esto que debemos amar a nuestro prójimo. Hay iglesias donde lamentablemente llegan personas divorciadas, separadas, madres solteras, y automáticamente son discriminados
desde la mirada, que no pueden ocupar cargos, que no pueden activar, que no pueden pasar al púlpito, que no pueden, etcétera. Lamentablemente, iglesias que no miran a las cosas de Dios desde una mirada de amar a nuestro prójimo. Todos somos seres humanos y algunos cometen errores, o algunos cometemos errores. Pedimos perdón a nuestro Dios. Estamos en un proceso, en un camino que día a día debemos ir mejorando, debemos ir creciendo en las cosas, Señor. Y la iglesia debe ser acogedora de estas cosas, debe ser acogedora de aquellos que están débiles en la fe, de aquellos que vienen a lo mejor cargados de vicio, de droga, etcétera. Debemos acogerlo para poder entregarle el mensaje o poder encaminarlo nuevamente a través en este proceso. Porque no nos olvidemos, aquellos que están fuertes, como dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado, hermano. Cuidado, hermano. Debemos ser humildes en este sentido. Y para terminar, aquellos que, si usted está fuerte, acabo de leer, dice que usted se siente débil en las cosas, Señor, algunas sugerencias muy prácticas. Número 1, lea nuevamente la palabra de Dios. Comience con un versículo, comience con lea la palabra, medite en la palabra de Dios. También hable con Dios, ore en cualquier momento, antes de levantarse, antes de acostarse, al almorzar, en algún momento en su trayecto al trabajo o cuando esté haciendo algo, pero ore a Dios, entréguele a Dios sus cargas. En tercer elemento, participe en alguna iglesia donde se practique o se predique la sana doctrina. ¿Qué es lo que es la sana doctrina? Donde tienen a Jesucristo como punto central. Cualquier iglesia que le da importancia a otras cosas, no al sacrificio de Cristo, hay que tener cuidado. La sana doctrina simplemente es que Cristo es el único camino que nos puede llevar a sacar de este mundo, el único camino que nos da paz, gozo, tranquilidad. Todo lo demás son añadiduras. Todo lo demás que a alguna iglesia le dan énfasis a algunos temas centrales y focalizan su discurso, su predicación a ese tema. Algunos focalizan en el diezmo, otros focalizan en el positivismo, que todo le va bien al cristiano. Sabemos que el cristiano estamos en un proceso en este mundo hasta que el Señor nos venga a buscar. Por ende, el participar en una iglesia, busque una iglesia donde se practique, donde se habla de Cristo centro. Y finalmente, cuando usted comienza a hacer aquellas tres elementos, usted en forma innata, en forma sutil, digámoslo, va a empezar a hablar de Cristo a otras personas. Y ahí va a comenzar nuevamente a retomar el camino de la fe. Hablar de Cristo a otro es el punto clave para que usted comience a salir de ese estado a lo mejor de debilidad. Así que finalmente quiero terminar orando para aquellas personas que han sido fuertes en la fe y se han mantenido en el tiempo, pero también aquellos que han sido débiles en la fe. Padre eterno, quiero darte gracias por todos aquellos hermanos, líderes, pastores, que a lo largo del tiempo han sido fuertes en la fe, trabajando, apoyando la obra, estando ahí, Señor, en el frente de batalla, trabajando para ti. Pero también, Dios eterno, quiero pedirte por aquellos cuya fe ya no es la misma de cuando comenzaron este ministerio o este evangelio, cuya fe ya está para ellos en su punto más débil, o sus fuerzas espirituales ya no son las mismas. Se siente desganado, se siente sin ganas de orar, sin ganas de congregarse, sin ganas de hablar de Cristo. Por ellos te pido, Señor, para que en el nombre del Señor, aquellos que se sientan débiles en la fe, tomen con fuerza la mano de Cristo, porque es el único sustento que podemos tener. Él nos sacará de este lodo, del lugar pantanoso. Él nos levantará, Él nos volverá a dar fuerza como el águila. Volveremos a correr y no nos cansaremos. Volveremos a emprender vuelo. En el nombre del Señor ponemos todas nuestras debilidades, nuestros problemas en tus manos, Señor. Y rogamos, Dios de los cielos, que tú renueves nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro corazón. Padre, gracias mi Dios, porque sé que tú estás conmigo y tú me sustentas y me levantarás. Gracias mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Gracias mi Dios. Te lo pido todo. Amén
y amén.